Ella solo quería un momento con su nuera, pero cayó en una trampa cruel. Fue llevada al desierto de Tabernas y abandonada para morir sola y atada. El reencuentro con su hijo reveló una verdad que conmocionó al país. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Doña Marta se despertó aquella mañana de jueves con una discreta sonrisa en los labios. A sus 73 años, cada nuevo día era una bendición que recibía con gratitud silenciosa. La luz de septiembre entraba por las rendijas de las cortinas de encaje de su habitación, iluminando las fotografías enmarcadas sobre la cómoda antigua de madera oscura. Allí estaban los rostros que componían su vida entera: su difunto marido, Antonio, aún joven y sonriente en 1900, un retrato en blanco y negro, y su hijo Gabriel en diversas fases de la vida, desde bebé hasta su graduación en la Facultad de Administración de Empresas. Se levantó con cuidado, sintiendo el peso de los años en las articulaciones, y caminó hasta la cocina de la casa modesta pero acogedora, ubicada en el barrio El Jardín de las Acacias, en la zona norte de Madrid. La vivienda no era grande, pero atesoraba décadas de recuerdos. Cada estancia guardaba historias de navidades en familia, cumpleaños celebrados con tarta casera, tardes de domingo viendo el fútbol con Antonio y un pequeño Gabriel saltando en el sofá a cada gol del Real Madrid. Marta preparó su desayuno con la misma dedicación de siempre: café recién colado, pan tostado con mantequilla y un trozo de queso fresco. Se sentó a la mesa de la cocina, aquella mesa de formica amarilla que había sido testigo de tantas conversaciones, tantos consejos dados a su hijo, tantas decisiones tomadas junto a su marido. Ahora, la mesa parecía demasiado grande para una sola persona. Hacía casi 10 años que Antonio se había ido. Un infarto súbito, sin aviso, sin tiempo para despedidas. Marta todavía recordaba el vacío que se apoderó de la casa en aquellos primeros meses. Gabriel, que en esa época tenía 20 y pocos años y comenzaba a construir su carrera en una empresa de logística, fue su puerto seguro. Durmió en la habitación de invitados durante semanas, preparaba la cena junto a ella. Veían la telenovela todas las noches abrazados en el sofá. Pero el tiempo pasó, como siempre pasa. Gabriel creció profesionalmente, asumió puestos de gerencia, luego de dirección. Las visitas se fueron espaciando. Las cenas en familia se convirtieron en almuerzos rápidos los domingos, hasta que conoció a Vanessa. Marta suspiró al pensar en su nuera. Desde el primer encuentro, 3 años atrás, algo en aquella mujer la incomodaba. No era algo explícito, nada que pudiera señalar con claridad. Vanessa era guapa, bien vestida, siempre impecable con su pelo rubio perfectamente cepillado y las uñas hechas. Hablaba de forma educada, sonreía en la medida justa, traía regalos en ocasiones especiales, pero había algo en sus ojos, una frialdad que Marta no conseguía ignorar. Era como si Vanessa estuviera siempre analizando, calculando, midiendo el valor de las cosas y de las personas. La boda tuvo lugar hace 2 años, una ceremonia elegante, en un costoso salón de bodas en un barrio acomodado del sur. Marta lució su mejor vestido, azul marino con detalles de encaje, y sonrió para las fotos, pero su corazón estaba encogido. Veía a su hijo enamorado, entregado, casi dependiente de aquella mujer que gradualmente fue adueñándose de todos los aspectos de la vida de Gabriel. Después de la boda, los cambios fueron rápidos. Gabriel fue ascendido de nuevo, ahora viajaba constantemente a otras ciudades e incluso al extranjero. Vanessa, que trabajaba como gerente comercial en una empresa de cosméticos, también tenía una rutina intensa. Los domingos en familia prácticamente desaparecieron. Las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más cortas y espaciadas. Marta terminaba de fregar la taza de café cuando sonó el teléfono. Se secó las manos en el paño de cocina bordado y contestó con expectación. Era raro recibir llamadas por la mañana. La voz que resonó al otro lado era la de Vanessa, un tono ligeramente preocupado, casi maternal, que Marta nunca había oído en su nuera.
Doña Marta, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Vanessa. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Corriendo como siempre, pero estoy bien. Mire, estaba pensando. Usted está muy sola. En esa casa tan grande, ¿verdad? Gabriel comentó que la echa de menos, pero su trabajo es imposible. Volvió a viajar ayer. No regresa hasta la semana que viene. Marta sintió que se le encogía el corazón. Gabriel ni siquiera había llamado para avisar del viaje. Sé que trabaja mucho, respondió intentando ocultar la amargura en su voz. Pues sí, por eso pensé en darle una sorpresa. ¿Qué tal si paso por ahí hoy por la tarde? Podríamos charlar, tomar un café, quizás incluso salir un poquito, dar un paseo. Tengo algunas ideas sobre el futuro, sobre cómo podemos hacer que usted esté más cómoda. ¿Qué le parece? Marta sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Finalmente Vanessa estaba demostrando algún interés, alguna preocupación genuina. Quizás había juzgado a su nuera de forma precipitada. Quizás aquella frialdad era solo su manera de ser, la forma en que la gente más joven se comportaba hoy en día. Me encantaría, Vanessa. Puedes venir, claro. ¿A qué hora piensas llegar? Sobre las 3 de la tarde está bien. Así tenemos toda la tarde para conversar con calma. Perfecto. Voy a preparar unos dulces, hacer un cafecito rico. No se preocupe por eso, doña Marta. Incluso podemos comer algo fuera, si usted quiere. Hasta luego, entonces. La llamada terminó y Marta se quedó de pie en la cocina, con el teléfono aún en la mano, procesando la conversación. Una sensación extraña persistía, pero la apartó. No iba a estropear aquel momento pensando tonterías. Vanessa le estaba tendiendo la mano, ofreciéndole compañía, y ella lo necesitaba más de lo que quería admitir. Las horas siguientes las pasó en preparativos. Marta se dio un baño largo. Eligió ropa bonita pero cómoda, un pantalón de vestir beige y una blusa floral en tonos rosa. Se pintó los labios, algo que rara vez hacía últimamente. Se peinó el pelo blanco con esmero, recogiéndolo en un moño bajo. Se miró en el espejo y vio a una mujer anciana, sí, con arrugas que contaban historias de risas y llantos, pero aún elegante, aún digna. A las 3 en punto sonó el timbre. Marta abrió la puerta y encontró a Vanessa apoyada en el quicio, con unas grandes gafas de sol cubriéndole la mitad del rostro y un bolso caro colgado del hombro. No sonrió. «Hola, doña Marta. ¿Lista?» «Lista, sí. Solo déjame coger el bolso». Marta regresó rápidamente. Cogió su gastado bolso de cuero marrón donde guardaba sus documentos, un poco de dinero y el móvil sencillo que Gabriel le había regalado en su último cumpleaños. Cerró la puerta de casa con la sensación de que se olvidaba algo, pero no pudo identificar qué era. El coche de Vanessa, un sedán plateado y reluciente, estaba aparcado justo delante de la puerta. Vanessa abrió la puerta del copiloto sin decir nada y esperó a que Marta entrara. La anciana se acomodó con cierta dificultad. El asiento estaba más bajo de lo que esperaba. En cuanto Vanessa arrancó, el ambiente dentro del coche cambió. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte, dejando a Marta helada, pero no quiso quejarse. Vanessa conducía en silencio, con los ojos fijos en la carretera, los labios apretados en una línea fina. «Vanessa, ¿a dónde vamos?», preguntó Marta, intentando iniciar una conversación. «Vamos a dar una vuelta, a conocer unos sitios. Relájese». La respuesta fue seca, casi áspera. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel no era el tono de alguien que quería pasar un rato agradable. Lo intentó de nuevo. «¿Cómo está Gabriel? ¿Llamó antes de viajar?» «Está genial, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer». «¿Y su trabajo va bien?» «Va». Las respuestas cortas y hostiles iban formando un patrón. Marta miró por la ventanilla y se dio cuenta de que ya habían salido del barrio. Vanessa tomó la M30 en dirección a la autovía. El tráfico era moderado y pronto estaban en la autovía del noroeste, la A6 en dirección al interior. «Vanessa, ¿a dónde me estás llevando exactamente? Pensé que nos quedaríamos en la ciudad». «He cambiado de idea.
Necesitamos privacidad para hablar. El tono de Vanessa era cada vez más frío. Marta empezó a sentir miedo, un miedo primitivo e instintivo que hacía que su corazón latiera más rápido. Buscó el móvil en el bolso, pero sus manos temblaban. ¿Qué tipo de conversación necesita tanta privacidad, hija? Vanessa soltó una risa corta y amarga. No me llames hija. Nunca lo he sido y nunca lo seré. Las palabras cayeron como piedras dentro del coche. Marta sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Intentó mantener la calma, intentó entender qué estaba pasando. Vanessa, si he hecho algo que te ha dolido, lo siento. Pero explícame, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre?, repitió Vanessa, subiendo el tono de voz. Te lo voy a explicar. Muy bien, doña Marta. Lo que ocurre es que te has convertido en un problema. Un gran problema. ¿Cómo que un problema? Esa casa donde vives, a tu nombre, vale un buen dineral. Gabriel no va a hacer nada al respecto, porque es un débil, siempre lo ha sido. Le da penita su mamita sola. Pero yo no soy así. Yo veo las cosas como son. Marta estaba demasiado conmocionada para responder. Vanessa continuó, las palabras saliendo como veneno. Eres una carga, un gasto. Gabriel gasta dinero en tus cosas, se preocupa por ti, y eso estorba nuestros planes. Nosotros necesitamos esa propiedad. Vamos a venderla, usar el dinero para invertir, crecer, pero tú en medio del camino lo complicas todo. Vanessa, por el amor de Dios, esa casa es todo lo que tengo. Es donde construí mi familia, donde crié a mi hijo. Podéis vivir allí conmigo, no me importa compartir. Yo no quiero compartir nada contigo. Quiero que salgas de mi vida y de la vida de Gabriel. La autovía había dado paso a carreteras secundarias. Vanessa conducía rápido, tomando caminos cada vez más vacíos. Marta miró a su alrededor y vio solo campos de cultivo, algunas fincas, aisladas y a lo lejos, un paisaje árido y seco. Se dirigían hacia el interior más seco de Castilla y León, donde el suelo era arenoso y la vegetación escasa. Vanessa, por favor, llévame de vuelta a casa. Hablemos con calma, con Gabriel presente. Podemos resolver esto de otra manera. No hay otra manera, doña Marta, no para mí. El coche giró en un camino de tierra, levantando polvo rojizo. Estaban en una zona completamente desierta ahora. No había casas, no había gente, solo la inmensidad seca y calurosa bajo el sol de la tarde. Vanessa detuvo el coche junto a un viejo poste de madera, resto de alguna valla antigua que ya no existía. Marta estaba paralizada de miedo. Vanessa salió del coche, dio la vuelta y abrió la puerta del copiloto con fuerza. «¡Baja! Vanessa, no hagas esto. Por el amor de Dios. He dicho que bajes». Con manos firmes y crueles, Vanessa sacó a Marta del coche. La anciana tropezó y cayó de rodillas en la tierra caliente. El dolor fue inmediato, pero el terror era mayor. Vanessa cogió una cuerda que estaba en el maletero y, ignorando las súplicas y las lágrimas de Marta, le ató las manos al áspero poste de madera. «Usted se va a quedar aquí, doña Marta. Va a tener tiempo para pensar en todo, y quién sabe, si tiene suerte, alguien pasa por aquí antes de que sea demasiado tarde». «Vanessa, soy una anciana. No voy a sobrevivir aquí. No es mi problema». Marta imploró, lloró, gritó, pero Vanessa ya estaba de vuelta en el coche. La última imagen que tuvo Marta fue la de su nuera quitándose las gafas de sol, revelando unos ojos completamente vacíos de compasión antes de arrancar y acelerar. El coche levantó una densa nube de polvo que lo cubrió todo, entrando en los ojos y en la boca de Marta. Y entonces, silencio. El sol estaba alto e implacable. Marta intentó soltarse, pero la cuerda estaba demasiado apretada. Cada movimiento le cortaba su delicada piel. Miró a su alrededor, desesperada por cualquier señal de vida, cualquier posibilidad de socorro. Pero no había nada. Solo el viento caliente soplando por el páramo, llevándose su voz cuando intentó gritar pidiendo ayuda. Las horas comenzaron a pasar, el sol le quemaba la piel expuesta. La sed llegó rápido, una sed desesperante que le dejaba la garganta rasposa y
los labios agrietados. Marta intentó concentrarse en recuerdos buenos para no enloquecer. Pensó en Antonio, en el día en que se conocieron en un baile del club. Era guapo, educado, trabajador. Construyeron una vida juntos, sencilla pero llena de amor. Pensó en Gabriel de bebé, tan pequeñito en sus brazos, con aquellos ojos curiosos mirándola como si ella fuera el mundo entero. Pensó en cada palabra que le enseñó a su hijo, cada caída que curó, cada fiebre que acompañó durante la noche. Había dedicado su vida entera a aquel niño, y ahora estaba allí, abandonada, como un objeto sin valor. La conciencia de Marta comenzó a flaquear. La deshidratación estaba haciendo que su cuerpo reaccionara de formas aterradoras. Veía sombras que no existían, oía voces que eran solo el viento. En algún momento tuvo la certeza de que Antonio estaba allí, tendiéndole la mano, llamándola para que se uniera a él. Pero entonces, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Marta oyó un sonido diferente, el rugido de un motor viejo, irregular. Intentó gritar, pero apenas pudo emitir un sonido ronco. El ruido se fue haciendo más fuerte, más cercano. Era una camioneta vieja y polvorienta, conducida por un hombre de mediana edad, de piel quemada por el sol, que llevaba una camiseta descolorida y un sombrero de paja. Regresaba del trabajo en una finca cercana cuando vio algo extraño al lado del camino. Se acercó despacio, sin creer lo que veía. Una señora mayor, atada a un poste, bajo aquel sol terrible. José Roberto pisó el freno con fuerza, bajó de la camioneta tropezando por la prisa y corrió hacia Marta. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de conmoción y compasión. «Dios mío, señora, ¿qué le han hecho?» Sacó una navaja del bolsillo y cortó la cuerda con cuidado, sosteniendo a Marta cuando se desplomó. Cogió una botella de agua que tenía en la camioneta y le mojó los labios despacio, sabiendo que no podía darle mucha agua de golpe. «Tranquila, tranquila. Ya está a salvo. La voy a llevar al pueblo. Allí hay un centro de salud. Aguante». Marta apenas podía hablar. Sus cuerdas vocales estaban dañadas por la deshidratación, pero apretó la mano de José con fuerza, intentando transmitir su gratitud. Él la colocó con cuidado en el asiento del copiloto, la cubrió con una camisa vieja que tenía allí y condujo lo más rápido que la camioneta le permitía. El pueblo era pequeño, se llamaba Villa Esperanza, y estaba a unos 15 kilómetros de allí. Tenía una calle principal de tierra, algunas casas sencillas, una iglesia, una pequeña tienda de ultramarinos y un centro de salud que funcionaba 3 veces por semana. Era jueves, día de consulta. José Roberto tocó el claxon frenéticamente al llegar y pronto varias personas salieron de sus casas. La enfermera Lucía, una mujer fuerte y competente de unos 40 años, tomó el mando inmediatamente. Ayudó a llevar a Marta al interior del centro, la colocó en una camilla y comenzó a evaluar sus signos vitales. «José, ¿qué ha pasado?» La encontré atada a un poste en el camino viejo. Parece que alguien la abandonó allí a propósito. Un murmullo de indignación recorrió el pequeño grupo que se formaba en la puerta del centro. Lucía trató a Marta con extremo cuidado, limpiando las quemaduras, hidratándola poco a poco, cubriéndola con sábanas limpias. Llamó al médico que atendía en el pueblo, el doctor Enrique, que llegó rápidamente en moto. Mientras la cuidaban, Marta sentía la humanidad de aquellas personas. Nunca había visto a ninguno de ellos antes, pero la trataban como si fuera una de los suyos, como si fuera preciosa y merecedora de todo cuidado. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, no solo por el dolor físico, sino por la bondad inesperada. Por la noche, cuando finalmente pudo decir algunas palabras, Marta contó lo que había sucedido. Cada palabra era un esfuerzo, pero necesitaba que lo supieran. Necesitaba que alguien impidiera que Vanessa saliera impune. Lucía le apretó la mano con fuerza. «Ya está a salvo, doña Marta. Nadie va a hacerle más daño. Vamos a llamar a la policía y vamos a cuidarla hasta que se recupere por completo».
Aquella noche Marta durmió por primera vez en muchas horas en una cama improvisada en el centro de salud, con Lucía haciendo guardia a su lado, y mientras dormía, exhausta y traumatizada, no sabía que su historia no había hecho más que empezar, y que aquel pueblo pequeño y acogedor sería el escenario de su renovación y su lucha por la justicia. El amanecer en Villa Esperanza llegó con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho que venía de las casas vecinas. Marta abrió los ojos lentamente, desorientada. Por un breve momento no supo dónde estaba. El techo de madera oscura, las paredes pintadas de un azul desvaído, la luz suave entrando por una ventana pequeña. Entonces, todo volvió de golpe. Vanessa, el páramo, el calor, el abandono. Le dolía todo el cuerpo. Lucía entró en la habitación con una bandeja sencilla que contenía una taza de té tibio y unas tostadas con mermelada. «Buenos días, doña Marta. ¿Cómo se encuentra?» Marta intentó sentarse, pero el dolor en la espalda y los brazos era intenso. Lucía la ayudó con paciencia, acomodando las almohadas detrás de ella. «Estoy viva», respondió Marta con la voz aún ronca. «Gracias a usted y a José. No sé cómo agradecérselo». «No tiene que agradecer nada, cualquiera habría hecho lo mismo. Aquí nos cuidamos los unos a los otros». Lucía colocó la bandeja en el regazo de Marta. «Intente comer algo. Su cuerpo necesita recuperarse». Mientras Marta comía despacio, saboreando cada pequeño sorbo de té como si fuera un regalo, Lucía le contó lo que había ocurrido durante la noche. «Llamamos al sargento Benito. Es el responsable de la seguridad aquí en la región. Ha venido temprano hoy, quiere hablar con usted, y hay más gente que quiere ayudar. Doña Elena y don Juan, una pareja que vive cerca de la plaza, dijeron que tienen una habitación de sobra en su casa. Quieren que se quede allí mientras se recupera». Marta sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de nuevo. Aquellas personas ni siquiera la conocían, pero estaban dispuestas a abrir sus casas, sus vidas, para acogerla. «¿Por qué estáis haciendo esto por mí?» Lucía sonrió con suavidad. «Porque es lo correcto, doña Marta, y porque usted lo necesita, así de simple». El sargento Benito llegó poco después de las 8 de la mañana. Era un hombre serio, de unos 50 años, con bigote canoso y uniforme impecable a pesar del calor que ya empezaba a apretar. Se sentó en una silla junto a la cama de Marta y sacó un pequeño cuaderno del bolsillo. «Buenos días, señora. Mi nombre es Benito Almeida, soy sargento de la Guardia Civil y responsable de la seguridad de esta zona. La enfermera Lucía me ha contado lo que pasó, pero necesito oírlo de usted, con detalles, si puede. Sé que es difícil, pero es importante para que podamos actuar». Marta respiró hondo y comenzó a contar. Desde la llamada de Vanessa por la mañana, el falso tono de preocupación, el viaje silencioso por la autovía, las palabras crueles dentro del coche y finalmente el abandono en medio de la nada. Dio el nombre completo de Vanessa, la dirección de su casa y la de Gabriel en Madrid, todos los detalles que podía recordar. El sargento lo anotaba todo meticulosamente, haciendo preguntas puntuales cuando era necesario. Cuando Marta terminó, cerró el cuaderno y la miró con una mezcla de ira contenida y compasión. «Usted ha sido víctima de un crimen gravísimo, doña Marta. Voy a contactar con la comisaría de Madrid inmediatamente. Necesitaremos que ponga una denuncia formal, pero podemos hacerlo aquí mismo, con la ayuda de un juez que viene de Segovia una vez por semana. Mientras tanto, me aseguraré de que esté segura y amparada». «Sargento, mi hijo Gabriel, él no sabe nada, está de viaje, necesito hablar con él». «Localizaremos a su hijo también, no se preocupe. ¿Tiene su número de móvil?» Marta recordó entonces su bolso, que se había quedado en el coche de Vanessa. «No lo tengo. Mi bolso se quedó en su coche. Pero sé el número de memoria». El sargento le ofreció su propio móvil y Marta marcó el número de Gabriel con dedos temblorosos. Sonó varias veces, pero nadie contestó. Lo intentó 2 veces más, con el mismo resultado. Dejó un mensaje de voz, intentando sonar tranquila a pesar de la desesperación. «Gabriel, hijo mío, soy mamá. Por favor, llámame en cuanto oigas este mensaje. Es urgente. Estoy bien, pero necesito mucho hablar contigo».
Después de devolver el teléfono al sargento, Marta sintió un vacío en el pecho. ¿Dónde estaría Gabriel? ¿Acaso Vanessa ya había inventado alguna historia, alguna mentira para cubrir lo que había hecho? El sargento se dio cuenta de su angustia. Doña Marta, voy a avisar a las autoridades de Madrid. Buscarán a su hijo y a su nuera. Puede estar segura de que esa mujer no quedará impune. Lucía entró en la habitación en ese momento, acompañada de una pareja de ancianos. La mujer tenía el pelo completamente blanco, recogido en un moño suelto, un rostro redondo y bondadoso, y llevaba un vestido de flores sencillo. El hombre era delgado, con gafas de montura gruesa y una sonrisa tímida. Doña Marta, estos son los señores Elena y Juan, de los que le hablé. Han venido a conocerla. Elena se acercó a la cama y tomó la mano de Marta con delicadeza. Hija mía, qué sufrimiento tan terrible has pasado. Pero ahora ya no estás sola. Juan y yo queremos que vengas a quedarte en nuestra casa. Tenemos un cuartito cómodo, es sencillo, pero está limpio y es acogedor. Te quedarás con nosotros el tiempo que necesites. Juan asintió con vehemencia. Eso mismo. La casa es pequeña, pero cabe uno más con mucho cariño. Y Elena hace una comida casera que es una bendición. Marta no pudo contener las lágrimas. Toda aquella generosidad viniendo de completos extraños parecía irreal después de todo lo que había pasado. No quiero molestarles, ya han hecho tanto por mí. Molestia ninguna, exclamó Elena. Será una alegría tenerte con nosotros. Nuestros hijos viven lejos, estamos muy solos. Nos harás compañía. El doctor Enrique, que había seguido la conversación desde la puerta, entró e hizo una rápida evaluación de Marta. Las quemaduras están siendo tratadas, la hidratación está mejorando. Pero doña Marta necesitará reposo, curas diarias y seguimiento. Volveré el lunes para ver cómo evoluciona. Elena asintió con firmeza. No se preocupe, doctor, la cuidaré, como si fuera mi propia madre. Más tarde ese mismo día, con la ayuda de José Roberto, que volvió con su camioneta, Marta fue cuidadosamente trasladada a la casa de Elena y Juan. La vivienda estaba a solo 3 calles del centro de salud, en una calle tranquila donde los niños jugaban en la acera y los vecinos se saludaban con familiaridad. La casa era de ladrillo, pintada de amarillo claro, con un pequeño porche delante donde había 2 mecedoras y macetas con begonias. Por dentro era modesta pero impecablemente limpia y organizada. Olía a lavanda y a bizcocho casero. La habitación que prepararon para Marta tenía una cama individual con una colcha de retales hecha a mano, una cómoda antigua y una ventana que daba a un pequeño patio donde Juan cultivaba algunas hortalizas. Elena ayudó a Marta a acostarse, la arropó con cariño y se sentó en el borde de la cama. Ahora necesitas descansar. Cualquier cosa que necesites, solo tienes que llamar. Estaré aquí cerquita. Aquella tarde, mientras Marta intentaba dormir, su mente no lograba calmarse. Pensaba en Gabriel constantemente. ¿Dónde estaría? ¿Habría Vanessa hecho ya algo con la casa? ¿Habría falsificado documentos, inventado historias? El miedo y la angustia la mantenían despierta a pesar del agotamiento de su cuerpo. Mientras tanto, en Madrid, las cosas empezaban a moverse de una forma que Marta aún no sabía. El sargento Benito había alertado a la policía de la capital y un equipo de investigadores comenzó a buscar información sobre Vanessa Andrade Costa, casada con Gabriel Costa, residente en el barrio de Chamberí. La policía fue a la dirección residencial, pero no había nadie. Los vecinos informaron de que el marido viajaba mucho por trabajo y que a la esposa tampoco la habían visto en los últimos días. Fue entonces cuando los investigadores consiguieron el número corporativo de Gabriel a través de su empresa. La llamada lo encontró en un hotel en Barcelona, donde estaba en una reunión de negocios. Cuando contestó y se identificó como Gabriel Costa, el investigador fue directo. Señor Costa, le habla el inspector Marcelo Hurtado de la Policía Nacional de Madrid. Le llamo porque hemos recibido una denuncia grave que involucra a su esposa, Vanessa Andrade Costa, y a su madre, Marta Costa. ¿Sabe usted dónde está su madre en este momento? Gabriel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
¿Mi madre? Está en casa, en la zona norte. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Señor Costa, su madre fue encontrada abandonada en una zona desértica del interior de Castilla y León, atada a un poste, en estado grave de deshidratación y con quemaduras solares. Acusa a su esposa de haberla llevado hasta allí y haberla abandonado intencionadamente. A Gabriel se le cayó el teléfono. Literalmente. El aparato cayó al suelo de la habitación del hotel mientras él se tambaleaba hacia atrás, sintiendo náuseas subir por su garganta. No podía ser verdad. No podía. Recogió el teléfono con manos temblorosas. ¿Dónde está mi madre ahora? ¿Está bien? Necesito ir a verla. La están cuidando en un pueblo llamado Villa Esperanza, en el interior. Está fuera de peligro inmediato, pero muy afectada. Señor Costa, necesitamos que regrese a Madrid lo antes posible. Tenemos que hablar en persona y necesitamos localizar a su esposa. Vanessa está en casa, al menos lo estaba cuando me fui de viaje. Ya hemos estado allí. No hay nadie. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Gabriel intentó pensar, pero su cerebro parecía haberse congelado. Anteayer, me llamó diciendo que todo estaba bien, que no me preocupara. Señor Costa, ¿su vehículo está en casa? Sí, vine en avión. Vanessa tiene su propio coche. Necesitamos la matrícula de su vehículo y cualquier información que pueda ayudarnos a localizarla. Mientras tanto, sería bueno que viniera a Madrid y fuera a Villa Esperanza a ver a su madre. Le necesita. La llamada terminó con Gabriel anotando frenéticamente los contactos de los investigadores y la información sobre dónde estaba su madre. Canceló todas las reuniones, cogió el primer vuelo de vuelta a Madrid y en el avión intentó procesar lo que estaba sucediendo. Vanessa, su esposa, la mujer con la que compartía la cama, los planes, la vida. Había intentado matar a su madre. No solo intentado, la había dejado para que muriera en el páramo. ¿Cómo podía alguien hacer eso? ¿Cómo no se había dado cuenta de que estaba casado con un monstruo? Las lágrimas corrían por el rostro de Gabriel mientras miraba por la ventanilla del avión, viendo pasar las nubes. Recordó todas las veces que su madre había intentado acercarse, todas las veces que él había elegido el trabajo, había elegido a Vanessa, había elegido cualquier cosa menos estar presente. La culpa era devastadora. Al desembarcar en Mínimo Síntesis Barajas, Gabriel fue directamente a casa acompañado por los investigadores que lo esperaban en el aeropuerto. La casa estaba vacía y silenciosa. En la habitación se dio cuenta de que faltaba mucha ropa de Vanessa. Había hecho las maletas y había huido. Los investigadores registraron la residencia en busca de pistas. Encontraron documentos de la casa de Marta, contratos de inmobiliarias, tasaciones del valor de la propiedad. Vanessa estaba realmente planeando vender la casa de su suegra. Había incluso borradores de poderes notariales que intentaban imitar la firma de Marta. Gabriel se sentó en el sofá del salón y se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto lo que estaba justo delante de sus narices? Vanessa siempre había sido fría, pero él lo atribuía a su forma de ser, a su fuerte personalidad. Nunca imaginó que fuera capaz de una crueldad real. Fue entonces cuando recordó algo, el móvil de su madre. Él tenía acceso a la cuenta porque le había configurado el aparato. Rápidamente, accedió a la aplicación de localización en su propio teléfono. Si el móvil de su madre todavía estaba encendido, podría rastrearlo. El punto rojo apareció en el mapa. El teléfono estaba parado en algún lugar entre Madrid y el interior. Gabriel se lo mostró a los investigadores, que inmediatamente alertaron a las patrullas de la zona. En menos de 2 horas, encontraron el móvil y el bolso de Marta tirados en el arcén de un camino de tierra. Vanessa se había deshecho de las pruebas, pero no contaba con que Gabriel pudiera rastrear el dispositivo. Las cámaras de los peajes de la A6 capturaron la imagen del coche de Vanessa tanto en la ida como en la vuelta. La cronología coincidía perfectamente con el relato de Marta. La policía emitió una orden de búsqueda y captura. Vanessa era ahora oficialmente una fugitiva. Gabriel cogió el coche
y condujo durante casi 4 horas hasta llegar a Villa Esperanza. Era de noche cuando finalmente aparcó frente a la casa de Elena y Juan. Había llamado antes para avisar de que estaba en camino. El sargento Benito lo esperaba en el porche. «Señor Gabriel, soy el sargento Benito. Su madre está durmiendo, pero si quiere verla, podemos despertarla con cuidado. Por favor», apenas pudo decir Gabriel, «necesito verla». Elena lo llevó hasta la habitación, andando de puntillas. La luz de la lamparita estaba encendida, muy tenue. Marta dormía de lado, con una respiración ligera e irregular. Tenía el rostro quemado por el sol, los labios agrietados, los brazos vendados. Gabriel sintió que las piernas le flaqueaban. Aquella era su madre, la mujer que lo había criado, que había pasado noches en vela cuando él estaba enfermo, que había trabajado tanto para darle una vida digna, y ahora estaba allí, destrozada, por culpa de la mujer que él había elegido. Se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Marta con delicadeza, con cuidado de no lastimarle las heridas. Las lágrimas caían sin control por su rostro. «Mamá», susurró. «Mamá, perdóname por todo». Marta abrió los ojos despacio. Tardó unos segundos en enfocar, y cuando reconoció a su hijo, su rostro se transformó en una mezcla de alivio y dolor. «¿Gabriel? ¿Estás aquí?» «Sí, mamá. Estoy aquí y no voy a separarme más de tu lado. Te lo juro». Madre e hijo lloraron juntos aquella noche, rodeados por el silencio acogedor de Villa Esperanza. Gabriel le contó que la policía estaba buscando a Vanessa, que no iba a quedar impune. Marta, por su parte, le habló de la bondad de la gente del pueblo, de Elena y Juan, de José Roberto que la había salvado. «Esa gente, hijo mío, son ángeles. Estaba perdida y me encontraron. Me trataron como si fuera de la familia». Gabriel apretó la mano de su madre. «Se lo agradeceré a cada uno de ellos. Y voy a cuidarte a partir de ahora, mamá, como es debido, como siempre debería haber hecho». Aquella misma noche, en algún lugar entre Castilla y León y la frontera con Portugal, Vanessa conducía sin parar, revisando constantemente el retrovisor. Había subestimado la situación. Pensaba que nadie encontraría a la vieja, que el caso se archivaría como una simple desaparición. No contaba con que alguien pasara por aquel camino abandonado. Ahora era una fugitiva, con la policía pisándole los talones, y todos sus planes se desmoronaban. Pero Vanessa no era del tipo que se rendía fácilmente. Aún tenía dinero guardado, contactos en otras ciudades. Encontraría una salida. Siempre la encontraba. Lo que no sabía era que, mientras conducía en la oscuridad de la noche, las autoridades ya estaban cerrando el cerco. Cada peaje, cada gasolinera, cada cámara de seguridad a lo largo del camino estaba siendo verificada. Era solo cuestión de tiempo que la encontraran. Y en Villa Esperanza, mientras Marta dormía junto a su hijo después de meses de distancia, una nueva esperanza comenzaba a nacer. No solo la esperanza de justicia, sino la esperanza de reconstrucción. De una vida nueva, rodeada de personas que veían valor en ella, que la respetaban y la cuidaban. El camino aún sería largo y doloroso. El juicio, las audiencias, la confrontación. Pero Marta ya no estaba sola. Tenía a Gabriel de vuelta, tenía a toda una comunidad apoyándola, y tenía por primera vez en mucho tiempo la certeza de que merecía ser amada y protegida. La detención de Vanessa ocurrió 3 días después, en una gasolinera en la frontera con Portugal. Había cometido un error fatal, usar la tarjeta de crédito para repostar. La transacción fue rastreada de inmediato y una patrulla local la interceptó antes de que pudiera volver a la carretera. Según los agentes que la abordaron, mantuvo la compostura, negando cualquier acusación con una calma perturbadora. «Están cometiendo un error. No he hecho nada malo. Es todo un malentendido con mi suegra que lamentablemente tiene problemas de memoria». Pero las pruebas físicas no mentían. Las imágenes de las cámaras de los peajes mostraban su coche yendo y viniendo. El testimonio del hombre que había rescatado a Marta era detallado y consistente.
Las marcas de la cuerda en las muñecas de la víctima correspondían exactamente al tipo de cuerda encontrada en el maletero del vehículo de Vanessa. Y había más. Los documentos encontrados en su casa, planeando la venta de la propiedad de Marta sin su conocimiento. La noticia de la detención llegó a Villa Esperanza a través de una llamada del inspector Hurtado al sargento Benito, quien inmediatamente fue a casa de Elena y Juan para informar a Pino Nacín. Marta y Gabriel. Era una mañana de sábado, y Gabriel estaba ayudando a Juan a regar las hortalizas del patio cuando llegó el sargento. «Buenos días, tengo novedades». Los tres hombres entraron en la casa, donde Marta estaba sentada en el patio interior, con Elena a su lado ayudándola a cambiarle los vendajes de los brazos. En los últimos días, las quemaduras habían comenzado a cicatrizar, pero el dolor seguía siendo constante. Más difícil que el dolor físico, sin embargo, era el trauma emocional. Marta se despertaba durante la noche con pesadillas, reviviendo el momento del abandono, el calor insoportable, el miedo a morir sola. «Doña Marta, señor Gabriel», comenzó el sargento, quitándose la gorra en señal de respeto. «Acabo de recibir la confirmación. Vanessa Andrade Costa fue detenida hace unas horas en la frontera con Portugal. Está siendo trasladada de vuelta a Madrid y permanecerá detenida a la espera de juicio». Gabriel cerró los ojos y respiró hondo. Era una mezcla de alivio y profunda tristeza. Aquella mujer con la que había compartido su vida, sus sueños, era ahora una criminal siendo llevada bajo custodia policial. Marta, por otro lado, sintió algo diferente. No era exactamente alegría, sino una sensación de que finalmente la verdad estaba siendo reconocida. No estaba loca, no había inventado nada. Lo que Vanessa había hecho era real, criminal, y ahora tendría que responder por ello. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Gabriel. «Habrá audiencias preliminares, su defensa intentará varios argumentos, pero con las pruebas que tenemos, es muy probable que el caso vaya a juicio. La Fiscalía está trabajando con las acusaciones: intento de homicidio cualificado, detención ilegal, maltrato a persona mayor, falsificación de documentos. Son delitos graves». Elena apretó la mano de Marta con firmeza. «¿Y doña Marta tendrá que testificar?» «Sí, será la principal testigo de la acusación. Pero haremos todo lo posible para que sea lo menos traumático posible, y no estará sola». En las semanas siguientes, Villa Esperanza se convirtió en un refugio inesperado para Marta y Gabriel. Él se había tomado una excedencia en el trabajo, explicando la situación a sus superiores, que fueron comprensivos. Gabriel alquiló una pequeña habitación en una posada del pueblo para no sobrecargar a Elena y Juan, pero pasaba los días enteros cuidando de su madre. Fue un tiempo de curación, pero también de reconexión. Madre e hijo, que se habían convertido casi en extraños. En los últimos años, ahora conversaban durante horas. Gabriel le contaba sobre el trabajo, los viajes, las presiones, pero también sobre cómo se había perdido en el camino, cómo había dejado que Vanessa lo aislara de su propia madre. «Era sutil, mamá. Nunca dijo explícitamente que no debía visitarte, pero siempre tenía algo planeado los fines de semana, siempre una excusa para no ir a tu casa. Y yo, idiota de mí, aceptaba todo sin cuestionar». Marta acariciaba el rostro de su hijo. «No eres un idiota, mi amor. Fuiste manipulado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero ahora has abierto los ojos, y eso es lo que importa». Gabriel también se acercó a la gente del pueblo. Conoció a José Roberto en persona, el hombre humilde que había salvado a su madre, y no pudo contener las lágrimas al estrecharle la mano. «No sé cómo agradecerle lo que hizo. Le salvó la vida a mi madre». José Roberto, avergonzado por tanta gratitud, solo asintió con la cabeza. «Hice lo que cualquier persona decente haría, muchacho. Su madre es una buena señora. No merecía sufrir de esa manera». Gabriel insistió en ayudar económicamente a José Roberto, pero el hombre se negó con firmeza. Al final, Gabriel solo consiguió convencerlo de que aceptara ayuda para arreglar la vieja camioneta, que se estropeaba constantemente. La historia de lo que le había sucedido a Marta comenzó a filtrarse a la prensa,
Inicialmente fueron reportajes locales, pero pronto los grandes medios de Madrid se hicieron eco de la noticia. El caso tenía todos los elementos que llamaban la atención: una anciana abandonada en un páramo, una nuera cruel, un hijo exitoso atrapado en medio y una pequeña comunidad que acogió a la víctima. Los periodistas comenzaron a aparecer en Villa Esperanza queriendo entrevistar a Marta, a José Roberto, a Elena y a Juan. El sargento Benito hacía lo posible por proteger la privacidad de todos, pero era imposible contenerlo por completo. Fue Elena quien sugirió que Marta diera una entrevista, solo una, a un medio serio, y contara su versión de la historia de forma completa. Así, quizás los otros periodistas la dejarían en paz. Gabriel inicialmente se opuso. «Mamá, no necesitas exponerte así. Deja que la justicia siga su curso». Pero Marta tenía otra perspectiva. «Hijo, si cuento mi historia, quizás ayude a otras personas que están pasando por la misma situación. ¿Cuántas ancianas son maltratadas, abandonadas, despojadas de sus casas? Si mi dolor sirve para iluminar este problema, entonces vale la pena». La entrevista fue concedida a una respetada reportera de un programa de televisión conocido por tratar casos sociales con seriedad. Viajó a Villa Esperanza con un pequeño equipo y la grabación tuvo lugar en la casa de Elena y Juan, con Marta sentada en el porche y Gabriel a su lado. Marta lo contó todo, desde la boda de Gabriel con Vanessa, la distancia que se fue creando, la fatídica llamada, el terrible viaje, el abandono. Habló de las horas bajo el sol, creyendo que iba a morir, y del milagro del rescate. Habló de la bondad de la gente de Villa Esperanza, que la acogió cuando más lo necesitaba. No hubo dramatización excesiva, ni llanto ensayado. Marta habló con la dignidad de quien ha vivido mucho, ha sufrido mucho, pero no ha perdido la esencia de quién era. Y eso conmovió profundamente a quienes lo vieron. Cuando el programa se emitió, 2 semanas después, la reacción fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Marta y de indignación contra Vanessa. Movimientos de protección a los mayores usaron el caso como ejemplo de la necesidad de leyes más estrictas. Empezaron a llegar donaciones para Marta y para el pueblo de Villa Esperanza, que ganó visibilidad nacional. Pero no todo fue positivo. La defensa de Vanessa también se movió, y de forma agresiva. Contrataron a un abogado conocido por defender casos polémicos, el doctor Silvio Bravo, un hombre de mediana edad con fama de conseguir absoluciones improbables a través de tácticas agresivas. Dio entrevistas afirmando que Marta sufría de demencia, que se había puesto en peligro ella sola, y que Vanessa era, en 1900, en realidad, una víctima de una suegra manipuladora que estaba usando la historia para destruir su matrimonio y su reputación. Mi clienta es una mujer trabajadora, honesta, que intentó cuidar de una suegra difícil. La supuesta víctima tiene un historial de olvidos y confusión mental, como varios vecinos pueden atestiguar. Lo que ocurrió fue una tragedia resultado de la terquedad de una anciana que insistió en salir de casa sola y se perdió. Mi clienta intentó ayudar, pero fue injustamente acusada. Las acusaciones eran mentirosas y ofensivas, pero legalmente permitidas en el contexto de la defensa. Gabriel se enfureció al ver la entrevista. ¿Cómo puede decir esas cosas? Mi madre no tiene ningún problema mental. El abogado de la acusación, el doctor Fernando López, designado por la Fiscalía, era más tranquilo y estratégico. Van a intentar cualquier cosa, Gabriel. Es su trabajo, pero nosotros tenemos pruebas sólidas. Tenemos las cámaras, tenemos el testimonio del señor José Roberto, tenemos las marcas físicas, tenemos los documentos falsos. La verdad prevalecerá. Los meses siguientes fueron de preparación intensa. Marta tuvo que someterse a diversas evaluaciones psiquiátricas y cognitivas para demostrar que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Todos los exámenes lo confirmaron. No tenía demencia. No tenía ningún problema que comprometiera su memoria o su discernimiento. Gabriel también fue llamado a declarar varias veces.
relatando cómo la relación de su madre con Vanessa se había deteriorado, los comentarios que Vanessa hacía sobre la casa de Marta, las sugerencias cada vez más frecuentes de vender la propiedad. Durante este tiempo ocurrió una transformación interesante. Marta, que había llegado a Villa Esperanza rota y sin esperanza, comenzó a florecer de nuevo. La presencia constante de Gabriel, el cariño de Elena y Juan, el apoyo de toda la comunidad fueron como agua para una planta marchita. Comenzó a ayudar a Elena en la cocina, enseñándole recetas antiguas que había aprendido de su propia madre. Participaba en las misas de la pequeña iglesia del pueblo. Se sentaba en la plaza central por las tardes para charlar con otras señoras. Volvió a reír. Juan solía decirle a Gabriel: «Tu madre es una guerrera. Mira lo que ha pasado y aún consigue sonreír. Aún consigue cuidar de los demás. Eso es fuerza verdadera». Y lo era. Marta descubrió que tenía una resiliencia que ni ella misma conocía. El trauma estaba allí. Las cicatrices físicas y emocionales permanecerían, pero estaba eligiendo no ser definida solo por aquello. Era una superviviente, no una víctima. Mientras tanto, en prisión preventiva en Madrid, Vanessa mantenía su postura de inocencia. Recibía las visitas de su familia, que creía en su versión de los hechos o fingía creer. Estudiaba los procesos con su abogado, buscando resquicios, formas de escabullirse. Miraba las paredes grises de la celda y sentía rabia. Rabia de Marta por haber sobrevivido, rabia de José Roberto por haber aparecido en aquel camino, rabia de Gabriel por haber creído a su madre en lugar de a ella. Pero remordimiento, ¿culpa genuina? Eso no lo sentía. Para Vanessa el problema no había sido lo que hizo, sino el hecho de haber sido descubierta. Si aquel hombre no hubiera pasado por el camino, si nadie hubiera encontrado a Marta, todo estaría resuelto ahora. La casa ya estaría vendida, el dinero en su cuenta, y ella seguiría con su vida sin remordimientos. La frialdad de Vanessa, sin embargo, sería su mayor problema en el juicio que se aproximaba. Porque incluso los mejores abogados tienen dificultades para defender a alguien que es genuinamente incapaz de mostrar arrepentimiento. La fecha del juicio se fijó para un lunes de mayo, en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Sería un juicio con jurado popular. 7 personas comunes decidirían el destino de Vanessa, basándose en las pruebas presentadas y en la argumentación de los abogados. La semana anterior al juicio, Marta regresó a Madrid acompañada de Gabriel. Se alojaron en un hotel sencillo cerca de los juzgados. Elena y Juan insistieron en ir también, para dar apoyo moral. José Roberto también quiso asistir, para testificar personalmente lo que había visto. La víspera del juicio, Gabriel llevó a Marta a visitar su antigua casa, en el Jardín de las Acacias. Él había estado allí algunas veces durante los meses anteriores, manteniéndolo todo limpio y ordenado. Pero Marta no había vuelto desde aquel fatídico jueves. Cuando entraron por la puerta, a Marta la invadió un torbellino de emociones. Allí estaba su vida entera. Las fotografías en las paredes, el sofá donde veía la televisión con Antonio, la cocina donde había preparado miles de comidas. Pero ahora todo parecía diferente, contaminado por el recuerdo de lo que Vanessa había planeado hacer. ¿Quieres volver a vivir aquí, mamá?, preguntó Gabriel suavemente. Marta caminó por las estancias, tocando los muebles, las cortinas, recordando. Finalmente, se volvió hacia su hijo. No lo sé, Gabriel. Esta casa tiene tantos recuerdos buenos, pero ahora también tiene la sombra de todo lo que pasó. Necesito tiempo para decidir. Tienes todo el tiempo del mundo. Y sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Cerraron la casa y volvieron al hotel. Marta pasó la noche en vela, ensayando mentalmente lo que diría en el tribunal al día siguiente. Tendría que enfrentarse a Vanessa de nuevo. Tendría que contarlo todo en detalle, delante de extraños, jueces, jurado, prensa. El miedo estaba allí, latente y real. Pero junto con el miedo había también una determinación férrea. No lo haría solo por sí misma. Lo haría por todas las personas mayores que sufrían en silencio, que eran maltratadas, olvidadas,
tratadas como una carga inútil. Su dolor tendría un propósito. Cuando salió el sol aquel lunes, Marta se puso el traje azul marino que Gabriel le había comprado, se peinó su pelo blanco con esmero y se miró en el espejo. Vio a una mujer que había pasado por el infierno, pero que había emergido con la dignidad intacta. «Estoy lista», le dijo a Gabriel, que esperaba en la puerta de 1908 la habitación. Juntos, acompañados por Elena, Juan y José Roberto, se dirigieron a los juzgados de Plaza de Castilla. El imponente y gris edificio los aguardaba. Dentro de aquellas paredes, la verdad sería revelada, la justicia sería buscada, y Vanessa tendría que responder por sus actos. El vestíbulo estaba lleno de periodistas, pero el equipo de seguridad mantenía todo organizado. Marta caminó con la cabeza alta, ignorando los flashes y las preguntas a gritos. Subieron a la sala del jurado, una sala amplia con sillas para el público, la bancada de los abogados, el espacio del jurado y el estrado del juez. Vanessa ya estaba allí, sentada junto a su abogado, vestida con un discreto traje de chaqueta, el pelo recogido, sin maquillaje excesivo. Claramente un intento de parecer más humana, más vulnerable. Cuando Marta entró, sus miradas se cruzaron por un breve instante. No había remordimiento en los ojos de Vanessa, solo cálculo frío. Pero Marta no desvió la mirada. Se enfrentó a su nuera, comunicándole en silencio que ya no tenía miedo, que no se dejaría intimidar más. El juez entró. Todos se pusieron de pie y el juicio comenzó. La batalla por la verdad y la justicia no había hecho más que empezar. El fiscal, el doctor Fernando López, fue el primero en hablar. Era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso, gafas de montura fina y una presencia tranquila pero autoritaria. Caminó hasta el centro de la sala, frente al jurado compuesto por 7 ciudadanos comunes, 2 hombres y 5 mujeres de diversas edades y profesiones. «Señoras y señores del jurado», comenzó con voz clara y firme, «están ustedes aquí para juzgar uno de los crímenes más atroces que se pueden cometer contra un ser humano. El abandono intencionado de una persona mayor, indefensa, en un lugar remoto y peligroso, con la clara intención de causar su muerte. La acusada Vanessa Andrade Costa no actuó por impulso, lo planeó, lo calculó. Ejecutó un plan cruel y cobarde contra su propia suegra, una señora de 73 años que jamás le hizo ningún mal. El doctor López comenzó entonces a presentar las pruebas, una por una, de forma metódica y devastadora. Mostró las imágenes de las cámaras de los peajes, proyectadas en una gran pantalla, para que todos pudieran ver. Allí estaba el coche plateado de Vanessa pasando por el peaje de la A6, con ella al volante y Marta al lado, a las 15:42. Después el mismo coche volviendo solo, únicamente con Vanessa, a las 18:15. 3 horas, enfatizó el fiscal. 3 horas para llevar a la víctima al lugar aislado, abandonarla atada a un poste y volver. Todo fríamente calculado. A continuación, se presentó la declaración grabada de José Roberto. El hombre sencillo y honesto contó, con gran detalle, cómo encontró a Marta atada, deshidratada, quemada por el sol, en estado crítico. Su voz se quebró al recordar la desesperación en los ojos de ella. Se mostraron las fotografías médicas, las quemaduras de 2º grado en los brazos y el rostro de Marta, las marcas profundas dejadas por la cuerda en sus muñecas, el estado de deshidratación severa que podría haber causado un fallo multiorgánico en unas pocas horas más. Esta señora, el doctor López señaló a Marta, que estaba sentada en la zona de los testigos, se salvó por pura suerte. Si ese hombre generoso no hubiera pasado por aquel camino exactamente en ese momento, doña Marta no estaría aquí hoy. Habría muerto sola en un sufrimiento atroz por culpa de la codicia y la crueldad de la acusada. Cuando se presentaron los documentos encontrados en la casa de Vanessa, incluyendo los contratos con inmobiliarias y los intentos de falsificar la firma de Marta para vender la casa, el jurado se mostró visiblemente conmocionado. Ahí estaba el motivo: dinero, puro y simple. Llegó entonces el momento de la declaración de Marta. Fue llamada al centro.
Se sentó en el banquillo de los testigos y juró decir la verdad. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió firme. El doctor López la guió a través de los acontecimientos de aquel día. Marta habló de la llamada de Vanessa, del tono falsamente preocupado, de la expectativa de tener finalmente un momento de acercamiento con su nuera. Habló del viaje en silencio, de las respuestas frías y hostiles, del miedo creciente a medida que se alejaban de la ciudad. Cuando me llevó a aquel lugar desierto, continuó Marta con la voz ahora embargada, le supliqué. Le dije que no entendía lo que estaba pasando, que por favor me llevara de vuelta a casa. ¿Y saben lo que me respondió? Marta miró directamente a Vanessa, que permanecía impasible junto a su abogado. Dijo que yo era una carga inútil, que estaba estorbando sus planes, que necesitaba deshacerse de mí para poder vender mi casa y usar el dinero. Me ató a aquel poste con sus propias manos, ignorando mis peticiones de clemencia, y me dejó allí para morir. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Algunas personas del público se secaban las lágrimas. Los miembros del jurado miraban a Vanessa con expresiones que variaban entre la repulsión y la incredulidad. «Doña Marta», preguntó suavemente el fiscal, ¿en algún momento la acusada mostró algún arrepentimiento o vacilación? «No», respondió Marta con certeza absoluta. Sus ojos estaban vacíos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y no le importaba. Para ella, yo era solo un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Cuando fue el turno de la defensa de interrogar a Marta, el doctor Silvio Bravo adoptó un enfoque agresivo, intentando confundir a la anciana y cuestionar su memoria. «Doña Marta, ¿no cree posible que haya confundido las intenciones de mi clienta? ¿Que quizás usted se sintió mal durante el paseo y mi clienta intentó ayudar?» Marta lo miró directamente. «Doctor, tengo 73 años, pero mi mente está perfectamente clara. Sé exactamente lo que me pasó. Su clienta no me estaba ayudando. Estaba intentando matarme». El abogado intentó otras tácticas, preguntando si Marta tenía problemas de relación con su nuera, si había habido discusiones previas, intentando sembrar la semilla de que había habido provocación. Pero Marta respondió a cada pregunta con dignidad y claridad, sin contradecirse nunca, sin vacilar jamás. Gabriel también fue llamado a testificar. Habló de su matrimonio con Vanessa, de cómo gradualmente ella lo había aislado de su madre, de cómo siempre tenía excusas para no visitar a doña Marta, de cómo hablaba frecuentemente de su casa y del dinero que podría generar si se vendía. «Estaba ciego», admitió Gabriel con la voz quebrada por la emoción. «No veía que estaba siendo manipulado. Pensaba que mi esposa solo estaba siendo práctica, pensando en nuestro futuro. No imaginaba que fuera capaz de semejante crueldad contra mi propia madre». Cuando se le preguntó si creía que Vanessa era capaz del crimen, Gabriel no dudó. «Sí, después de ver todas las pruebas, de hablar largo y tendido con mi madre y entender todo lo que pasó entre bastidores en nuestro matrimonio, tengo la certeza absoluta de que lo hizo. Y lo hizo intencionadamente». El testimonio más impactante, sin embargo, fue el de José Roberto. El hombre sencillo, con su ropa modesta y su manera humilde, conmovió a todos al describir el rescate. «Casi no me creía lo que estaba viendo», dijo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Era una señora toda quemada, atada como un animal a ese poste. Me miró con unos ojos tan desesperados, tan llenos de dolor, que casi se me para el corazón. Pensé, ¿qué clase de monstruo le hace esto a una viejecita indefensa?» José Roberto miró a Vanessa mientras continuaba, y cuando supe que fue su propia nuera, la mujer de su hijo, me quedé sin palabras. ¿Cómo alguien que entra en la familia puede tratar a una madre de esa manera? ¿Dónde está la humanidad de esa mujer? La defensa intentó cuestionar si José Roberto no podría haberse confundido sobre el estado en que encontró a Marta, sugiriendo que tal vez se había lastimado intentando soltarse sola. Pero José Roberto fue categórico. «No, señor doctor. Aquella señora estaba atada demasiado fuerte para habérselo hecho ella sola, y las marcas en el suelo mostraban que alguien la había arrastrado hasta allí. No hay confusión ninguna. Alguien
Le hizo eso a propósito. Cuando fue el turno de la defensa de presentar su caso, el doctor Silvio Bravo hizo lo que pudo. Trajo testigos de carácter para hablar de Vanessa, compañeros de trabajo que la describieron como profesional, dedicada y responsable. Intentó argumentar que había conflictos no revelados entre suegra y nuera, que Marta posiblemente tenía celos de la esposa de su hijo. Vanessa fue llamada a declarar en su propia defensa. Subió al estrado con una postura controlada, respondiendo a las preguntas de su abogado con una calma estudiada. «Yo quería a mi suegra», dijo, y algunas personas del público murmuraron con incredulidad. «Solo quería ayudar. Estaba cada vez más confusa, olvidadiza. Aquel día me ofrecía llevarla a dar un paseo, a hablar sobre opciones de cuidado. Pero durante el viaje se puso agitada, agresiva. Paré el coche para calmarla, y ella salió corriendo. Cuando logré alcanzarla, estaba caída, desorientada. Entré en pánico, y lo admito, cometí el terrible error de irme de allí desesperada en lugar de llamar a emergencias inmediatamente. Pero nunca, jamás intenté hacerle daño. Era una mentira elaborada, ensayada, pero que no resistía las pruebas físicas. El fiscal, en su contrainterrogatorio, fue implacable. «Señora Vanessa, si su suegra estaba confusa y desorientada, ¿por qué la ató a un poste?» «Yo no la até. Debió de tropezar con una cuerda vieja que había allí. Y las marcas en sus muñecas, perfectamente alineadas, que corresponden exactamente al tipo de cuerda encontrada en su maletero». Vanessa vaciló por primera vez. «Yo no sé explicar eso». «¿Y los documentos en su casa planeando la venta de la propiedad de la víctima sin su conocimiento? Eso también fue fruto de la confusión mental de ella. Solo estaba explorando opciones para cuando llegara el momento adecuado». ¿Momento adecuado? ¿El momento en que su suegra estuviera muerta? «No, yo nunca dije eso». Pero el daño estaba hecho. La máscara de compostura de Vanessa se había resquebrajado, revelando la frialdad que había debajo. El jurado lo veía, el público lo veía, el juez lo veía. Los abogados hicieron sus alegatos finales. La defensa intentó sembrar una duda razonable, pidiendo al jurado que considerara la posibilidad de un accidente malinterpretado, de una anciana confusa acusando injustamente a una nuera que solo intentaba ayudar. Pero el fiscal concluyó con un poderoso alegato. «Señoras y señores del jurado, este no es un caso de interpretación subjetiva. Este es un caso de hechos concretos, irrefutables. La acusada llevó a su suegra a un lugar remoto. La acusada la abandonó allí, atada, bajo un sol abrasador. La acusada volvió a casa sin prestar socorro, sin llamar a las autoridades, sin demostrar ninguna preocupación por el bienestar de la víctima. Si no fuera por un milagro, por un hombre bondadoso que pasó por aquel camino, doña Marta habría muerto. Y esa era exactamente la intención de la acusada». El fiscal hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran. «Vanessa Andrade Costa no merece su compasión. No merece una segunda oportunidad. Lo que merece es ser responsabilizada por el acto atroz que cometió, por el intento de asesinato de una persona mayor, vulnerable y confiada. Les pido que hagan justicia, no solo por doña Marta, sino por todos los mayores que sufren en silencio, que son maltratados, olvidados y descartados como si no tuvieran valor. Muestren con su veredicto que la vida de un anciano importa, que la crueldad no quedará impune, que la justicia prevalecerá». El jurado se retiró a deliberar. Las horas que siguieron fueron de una tensión insoportable. Marta estaba sentada en una sala reservada para las víctimas, acompañada por Gabriel, Elena, Juan y José Roberto. Nadie hablaba mucho. El peso del momento era demasiado grande para palabras vacías. Tras 5 horas de deliberación, el jurado regresó. Todos volvieron a la sala del tribunal. El silencio era absoluto. El juez preguntó al portavoz del jurado si habían llegado a un veredicto. «Sí, señoría». En cuanto al delito de intento de homicidio cualificado contra Marta Costa, ¿cómo decide el jurado? «Culpable». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Marta cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente.
Gabriel le apretó la mano. En cuanto al delito de detención ilegal, culpable. En cuanto al delito de maltrato a persona mayor, culpable. En cuanto al delito de falsificación de documentos, culpable. Vanessa permaneció inmóvil, pero su rostro había perdido todo el color. Su abogado le puso una mano en el hombro, en un gesto de consuelo profesional. El juez, un hombre serio con largos años de carrera, miró a Vanessa antes de dictar la sentencia. Vanessa Andrade Costa, usted ha sido declarada culpable por este jurado de crímenes que conmocionan la conciencia humana. Ha traicionado la confianza familiar, ha abusado de una persona vulnerable y ha demostrado una frialdad de carácter que es incompatible con la vida en sociedad. Por la suma de sus delitos, la condeno a 16 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado, sin posibilidad de apelar en libertad. La sentencia era severa, pero justa. Vanessa fue puesta bajo custodia inmediatamente, y esta vez no había calma estudiada. Miró hacia atrás mientras se la llevaban, sus ojos revelando finalmente miedo, quizás comprendiendo por primera vez la magnitud de lo que había hecho y de sus consecuencias. Fuera del tribunal una multitud esperaba. Cuando Marta salió acompañada de Gabriel y sus amigos de Villa Esperanza, hubo aplausos. Los periodistas querían declaraciones, pero Marta estaba demasiado exhausta. Gabriel habló brevemente en su nombre. Hoy se ha hecho justicia. Mi madre puede por fin empezar a reconstruir su vida sabiendo que la persona que le hizo daño está pagando por sus crímenes. Agradecemos a todos los que apoyaron a mi madre durante este difícil proceso, especialmente a la maravillosa gente de Villa Esperanza, que la salvó no solo física, sino también emocionalmente. En los días que siguieron al juicio, Marta tuvo que tomar decisiones importantes sobre su futuro. La casa del Jardín de las Acacias seguía allí, esperándola. Pero después de todo lo que había pasado, volver a ese lugar parecía imposible. Fue Elena quien sugirió una alternativa. ¿Por qué no vienes a vivir a Villa Esperanza permanentemente? Te has adaptado muy bien aquí, has creado lazos, y nos encantaría tenerte cerca. La idea maduró en la mente de Marta durante semanas, y cuanto más pensaba, más sentido tenía. Ya no pertenecía a aquella casa en Madrid. Sus buenos recuerdos habían sido manchados por la traición, pero en Villa Esperanza había descubierto una nueva familia, una nueva comunidad que la acogía genuinamente. Gabriel, por su parte, tomó sus propias decisiones. Dejó su estresante trabajo en Madrid y aceptó un puesto en una empresa de logística en Segovia, una ciudad cercana a Villa Esperanza. Así, podría estar cerca de su madre, visitarla regularmente, reconstruir la relación que había sido descuidada durante tanto tiempo. La casa del Jardín de las Acacias fue vendida, pero el dinero no se destinó solo a Marta. Ella insistió en compartir una parte significativa con José Roberto, quien finalmente aceptó usar el dinero para comprar una camioneta nueva y reformar su casa. Otra parte fue donada para mejoras en el centro de salud de Villa Esperanza, garantizando que otras personas pudieran ser atendidas con dignidad. Con el dinero restante, Marta compró una casa pequeña pero encantadora en Villa Esperanza, a solo 2 calles de la casa de Elena y Juan. Estaba pintada de amarillo claro, con detalles en blanco. Tenía un porche donde colocó mecedoras y un jardín trasero donde plantó rosales, las flores favoritas de Antonio. Gabriel la visitaba todos los fines de semana. Cocinaban juntos, conversaban durante horas, veían partidos de fútbol como en los viejos tiempos. La relación entre madre e hijo se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, con paciencia y amor genuino. Marta también se involucró en la comunidad de Villa Esperanza de formas que nunca imaginó. Empezó a dar clases de bordado a las jóvenes del pueblo, enseñando técnicas que su abuela le había enseñado décadas atrás. Participaba activamente en la iglesia, ayudando en la organización de eventos y festividades. Se convirtió en una figura querida, alguien a quien la gente buscaba para pedir consejo, para charlar, para tener compañía. Una tarde de domingo, casi un año después del juicio,
Marta estaba sentada en el porche de su casa con Elena. Tomaban limonada fría y observaban a los niños jugar en la calle. El cielo estaba azul, despejado, y una suave brisa aliviaba el calor. ¿Eres feliz aquí?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Marta sonrió, una sonrisa genuina y serena. Más feliz de lo que imaginé que podría volver a ser. ¿Sabes, Elena? Pasé por algo terrible. Hay días que todavía me despierto con pesadillas. Hay momentos en que el miedo vuelve, inesperado. Pero miro a mi alrededor y veo tanta bondad, tanto amor, que me doy cuenta de que el mal no venció. Vanessa intentó destruirme, pero en realidad, sin querer, me llevó al lugar donde debía estar. Elena tomó la mano de su amiga con afecto. Eres una superviviente, Marta, y más que eso, eres una inspiración. Tanta gente escuchó tu historia y encontró el valor para denunciar abusos, para buscar ayuda, para no aceptar el maltrato en silencio. Tu dolor no fue en vano. Era verdad. En los meses posteriores al juicio, que tuvo una amplia cobertura mediática, hubo un aumento significativo en las denuncias de abusos contra personas mayores en todo el país. El caso de Marta había arrojado luz sobre un problema social que siempre existió pero del que se hablaba poco. Se propusieron leyes para endurecer las penas contra quienes maltratan a las personas mayores. Se lanzaron campañas de concienciación. Gabriel llegó en ese momento, trayendo un bizcocho de zanahoria que había comprado en la panadería del pueblo. Se sentó con las dos señoras y sirvió generosos trozos para todos. «Mamá, tengo una noticia», dijo con un brillo en los ojos. «¿Qué noticia, hijo?» «He conocido a alguien, una mujer increíble llamada Patricia. Es profesora aquí en Segovia y antes de que preguntes, sí, ya le he contado toda la historia. Sabe todo sobre Vanessa, sobre lo que pasó, y aún así quiere conocerme mejor». Marta sintió que el corazón se le calentaba. Después de todo lo que Gabriel había pasado, de la traición, de la culpa, del dolor, se estaba abriendo de nuevo al amor, y esta vez con mucha más sabiduría y cuidado. ¿Cuándo voy a conocer a esa Patricia? El domingo que viene, si quieres. Pensé en traerla a almorzar aquí. Será una alegría. Mientras conversaban, riendo y planeando el futuro, Marta miró al cielo e hizo una silenciosa plegaria de gratitud. Gratitud a José Roberto por haber pasado por aquel camino en ese día exacto. Gratitud a Elena, a Juan, a Lucía, al doctor Enrique y a todos en Villa Esperanza que la acogieron. Gratitud al sistema de justicia que funcionó y castigó a la culpable. Gratitud a Gabriel por haber abierto los ojos y haber vuelto a ella. La vida le había quitado mucho. La traición de Vanessa había dejado cicatrices que nunca desaparecerían por completo, pero también le había dado mucho a cambio. Una nueva familia, una nueva comunidad, un nuevo propósito y la certeza de que incluso en la mayor de las oscuridades, la luz de la bondad humana aún brilla. Marta ya no era definida solo como la víctima que fue abandonada en el páramo. Era una superviviente, una guerrera, una mujer que miró al abismo y decidió no dejarse consumir por él. Era alguien que transformó su dolor en fuerza, su tragedia en propósito, su desesperación en esperanza. Y en aquella tarde tranquila en Villa Esperanza, rodeada de personas que la amaban de verdad, Marta finalmente encontró la paz. No la paz de quien no ha sufrido, sino la paz más profunda de quien ha sufrido, ha luchado, ha sobrevivido, y contra todo pronóstico, ha encontrado razones para volver a sonreír. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, los mismos colores que había visto en aquel día terrible en el páramo. Pero ahora esos colores no traían miedo, solo traían la promesa de un nuevo amanecer, de un día más en aquella nueva vida que había construido sobre los escombros de lo que fue destruido. La familia no era solo sangre, había aprendido Marta. La familia era elección, era presencia, era cuidado genuino. Y mirando a Elena a su lado, a Gabriel comiendo bizcocho con aquella sonrisa de niño que tanto amaba, a los niños jugando en Minos, la calle, a los vecinos saludando al pasar,
Marta supo que había encontrado a su verdadera familia. El viaje había sido doloroso, pero el destino era exactamente donde necesitaba estar. Y eso, pensó Marta, era el verdadero significado de empezar de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Doña Marta haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de sufrimiento, superación y nuevo comienzo, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos narrativas intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen reflexionar sobre la familia, la bondad y la justicia. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá tus emociones.